Buen día, muchas gracias a los directores del curso de esta gastrotrilogía por la invitación. Y bueno, vamos a abordar el tema de cómo evaluar al paciente con disfagia orofaringea. Y bueno, tenemos que una deglución es una actividad neuromuscular compleja que permite el transporte de material de la boca al estómago sin comprometer la vía aérea. Por lo tanto, disfagia orofaringea es la dificultad desde para formar o mover el bolo alimentario de la boca al estómago y que puede ocasionar el paso de alimento a vía respiratoria. Y bueno, todas estas disciplinas forman parte del abordaje o de las interacciones con otros colegas que hacemos en esta patología frecuentemente por la etiología que tienen estos padecimientos. Y bueno, de etiología podemos tener desde los que van en sistema nervioso central, principalmente la enfermedad vascular cerebral, y de ahí, bueno, síndromes extrapiramidales, tumores de bulbo raquídeo, enfermedad de Alzheimer y entre otras etiologías. Tenemos también principalmente las estructurales como divertículo de Zenker, barra o disfunción del cricofaringeo, estenosis, membranas, entre otras etiologías. Tenemos aquí muchos colegas que también valoran niños. Comentaremos que principalmente estas son las etiologías en la edad pediátrica y que varía desde los 0 a 6 meses, siendo principalmente las originarias de enfermedades del sistema nervioso central, que sería PSI la principal, y cómo se modifica a lo largo del crecimiento de estos niños. También en las edades geriátricas se modifica de acuerdo a los 60 a 69 años, siendo la principal EBC, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica. De los 70 a los 79 años, bueno, sigue predominando EBC, pero de los 80 a los 89 años es enfermedad de Alzheimer la principal. Y bueno, para poder realizar una valoración clínica tenemos que recordar la anatomía que vamos a valorar en este padecimiento. Recordemos que tenemos fases de la deglución y que en estas intervienen la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, y ya comentaremos más adelante sobre la fase preparatoria u oral que tenemos que valorar, la fase faringea y la fase esofágica. Y bueno, tiene mucho que ver el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo para desencadenar este reflejo de la deglución que se encuentran en el bulbo raquídeo. Estos van a estimular también, desencadenan el reflejo de la deglución, por lo tanto para la relajación de este esfínter esofágico superior, tanto intervienen también en la peristalsis del esófago y para la relajación del esfínter esofágico inferior. Y bueno, ya teniendo a nuestro paciente de diversas etiologías, como ya vimos, y de los diferentes grupos etarios, bueno, pues empecemos con la valoración. Existen cuestionarios, la mayoría de ellos autoadministrados. Les platicaré específicamente de uno, ya que se requieren validarse en el idioma y en la población en la que se aplican. Un cuestionario validado en castellano es el cuestionario IT Assessment Tool 10, que consta de 10 preguntas. Se considera positivo para disfagia, no exclusivamente orofaringea, sino también esofágica, y un puntaje mayor o igual a 4 es positivo de que ese paciente cursa con disfagia. Pero es importante, un cuestionario normal no lo descarta, ya que este padecimiento frecuentemente es subdiagnosticado y tenemos que sospecharlo. Este cuestionario, nada más para que sepamos, valora el compromiso clínico y el impacto social de la disfagia en la vida del paciente. No es un cuestionario que valore calidad de vida, ya que, bueno, como verán en el libro, les agrego mucha bibliografía acerca de otros cuestionarios que sí valoran calidad de vida. Y bueno, siempre que tengamos la valoración clínica de un paciente, debemos hacer la valoración anatómica y la valoración funcional.
Tenemos la valoración anatómica, por ejemplo, aquí evidentemente con defectos estructurales. También tenemos que valorar la cuestión funcional. Tenemos que valorar a ese, por ejemplo, este pequeño, cómo le da de comer la madre, si tiene mucha salida de este bolo alimenticio, cuánto realmente come de lo que se le prepara. Nuevamente recordemos valoración anatómica y valoración funcional. Frecuentemente no revisamos úvula. Hay úvulas bífidas o úvulas que incluso llegan hasta orofaringe. Tenemos que revisar. Y bueno, ya hemos hablado de las fases de la deglución que en este momento vamos a aplicar en la valoración clínica. En la fase preparatoria oral, esta imagen viene en el libro, ¿qué vamos a valorar? ¿Cómo es la actividad de morder el paciente, cómo mastica, el cierre labial, si hay derrame de ese bolo de alimento, la mezcla del bolo con saliva, cómo acomoda ese bolo, esta segmentación o fragmentación del bolo, es cómo el paciente lo contiene, cómo lo controla, la lengua, la forma, la propulsión. En la fase faríngea, bueno, esta consiste en ver cómo se transporta el bolo. Clínicamente la podemos valorar cuando nosotros observamos esa deglución y ese movimiento del dioides. Y la fase esofágica, la apertura, bueno, esto no lo vemos clínicamente, pero la apertura y cierre del esfínter esofágico inferior y el transporte del bolo. En eso consiste esta fase. Le ponemos play a este video, por favor. Y bueno, este video que les proyecté en Mazatlán, una disculpa a los compañeros que lo están volviendo a ver, pero creo que es importante compartirlo también en este lado de la costa. Tenemos que valorar a nuestros pacientes su dentadura, acostumbrarnos a valorar cómo muerden, si es adecuada la fuerza de sus dientes, cómo tienen esa calidad de los dientes, infecciones, aunque no vengan por ese motivo a nuestra consulta para valoración. Esta paciente no puede retener el abatelenguas cuando yo le pido que me haga fuerza. Muy bien, este paciente, por ejemplo, tiene su dentadura. Hay que pedirles que se quiten la dentadura para valorar qué hay por debajo de esa dentadura aparentemente perfecta y que, pues, sobre todo, preguntar a los pacientes, ¿comen con su dentadura? Sorprendentemente, muchos pacientes dicen, no doctora, me la quito porque me lastima. Entonces, el hecho de que vean a un paciente con su dentadura, no asuman que comen con ella. También corremos este video, por favor. Entonces, realizamos una prueba que se llama de volumen viscosidad. Esta prueba consiste en proporcionar líquidos en nuestro consultorio, en la cama del paciente, para valorar qué ocurre cuando come el paciente ese bolo. Por ejemplo, esta paciente está tosiendo, le pedimos que hable para valorar el carraspeo o la sensación de residuo en garganta. Le ponemos play y bueno, está un tanto de broma, porque bueno, valoro con varios compañeros pediatras a los niños que tienen una alteración en la ingesta o que no quieren comer. Es muy importante lo que nos refiere el cuidador primario, porque muchas veces comentamos que estos pacientes son de Alzheimer, que tienen su otro cuidador. ¿Y a qué les se refieren con que el niño no quiere comer o que no quiere comer rápido o que se tarda mucho en comer? A lo que ellos nos refieren hay que valorarlo en la consulta. ¿A qué se refieren? Después de ver este video, la mayoría de las que son madres van a decir, es que mi niño se tarda mucho entonces, ¿no? Entonces, cuando no quieren comer o cuando tienen alguna alteración, tenemos que saber a qué se refieren y valorarlo en vivo. Bueno, y se la acaba, ¿eh? La que sigue. Y bueno, después de ver estos videos, al valorar una deglución tenemos que valorar la seguridad y la eficacia. Una deglución debe ser, por lo tanto, segura y eficaz. ¿Qué quiere decir que sea segura? Es la ingesta de calorías y agua sin complicaciones respiratorias.
Una deglución eficaz es la ingesta de calorías y agua para mantenerse nutrido e hidratado. Si alguna de estas dos tiene o está alterada, tenemos una disfagia orofaringea. ¿Cómo valoramos la seguridad clínicamente? Es la presencia de tos, cambios de voz, ese carraspeo, y una desaturación de oxígeno mayor del 3% del basal. Por eso en pacientes con alguna neumopatía, etcétera, debemos siempre tener el basal antes de otorgar el alimento. ¿Cómo valoramos la eficacia? El sello labial, que no derrame bolo, residuo oral, deglución fraccionada y síntomas de residuo faríngeo. Un paciente que degluta muchas veces es un paciente con una deglución fraccionada que va a tener fatiga y frecuentemente no termina sus alimentos. Ahora, para poder hablar acerca de la biofluoroscopia, que es uno de los métodos diagnósticos, vamos a hablar de los términos penetraciones y aspiraciones. ¿Qué quiere decir penetraciones? Al vestíbulo laringeo, cuando el contraste radiológico entra dentro del vestíbulo laringeo, pero no traspasa las cuerdas vocales. Y las aspiraciones, el contraste radiológico entra al vestíbulo laringeo y traspasa las cuerdas vocales. ¿Podemos inferir que están ocurriendo por la clínica? Sí, cuando el paciente tose, cuando el paciente se ahoga con esta valoración clínica. Pero también existen aspiraciones silentes, que es la entrada de este material a tráquea sin presentar tos o respuesta de ahogo, muy frecuente en EBC y en niños en parálisis cerebral infantil. En niños con PCI, estas aspiraciones silentes están presentes hasta en el 97%. ¿Una aspiración es igual a una neumonía? No, pero incrementa el riesgo hasta 7 veces. Y bueno, a comparación de otros, que en la evaluación de adultos, en pediatría la textura más segura es presentada primero, es decir, se presentan mejor o primero los sólidos néctar y al final los líquidos, que es la textura de mayor riesgo. Y bueno, en este test le damos diferentes texturas, como vemos en este vaso que se prepara en la consulta. La textura néctar es una textura que cae a gota a comparación del agua, que es un hilo continuo. Y la textura pudding, que cae como una gota gruesa. Y bueno, ya vimos el video de la paciente en la que se le aplicamos con jeringa, 5, 10 y 20 mililitros es lo recomendado. A estos pacientes con escrutinio positivo o que sospechamos aspiraciones silentes por su clínica, son candidatos para videofluoroscopia de la deglución. Este también se conoce como trago de bario modificado, es el estándar de oro para valorar deglución. Las ventajas es que es una valoración dinámica de lo que ocurre en la deglución del paciente, que valora completamente la fase oral, faríngea y esofágica. Nos valora la presencia de aspiraciones y penetraciones y es un episodio real de alimentación. Las desventajas, bueno, la radiación ionizante y que requiere la cooperación. No hay residuo en faringe, ni en senos piriformes, ni en valécula. Play, por favor. En todas estas, play, por favor. Bueno, tenemos aquí un paciente que ya presenta disfunción del quicofaringeo, no abre adecuadamente este esfínter, abundante residuo en valécula y senos piriformes. La que sigue, por favor. Play. Bueno, nuevamente otro paciente, bueno, que inclusive este paciente va a presentar tos y bueno, se nos sale de foco por evidentemente esa entrada, esa penetración que tuvo en vestíbulo laringeo. Le ponemos play, por favor. Un paciente que desde antes de dar el trago ya tiene residuo de trago, degluciones previas, una disfunción del cricofaringeo severa, con una dilatación ya faríngea también que empobrece su diagnóstico para dilatación de aplicación de botox o dilataciones. Y esta, por favor, es un chiquito con laringomalacia que nos enviaron para ver si ya podían dejarle de dar nada más leche. Tenía 2 años, nada más con leche. Entonces, bueno, idealmente hay que valorar antes a estos niños para progresarles la alimentación.
Y bueno, tenemos la fibroendoscopia de la deglución. Este es una ventaja, se le otorga al paciente con bolo con colorante alimentario. No está disponible en todos los centros, pero es confiable y comparable al videofluoroscopio. Si, por ejemplo, tienen un otorrino que tenga este aparato que los apoye para el diagnóstico, se puede realizar en la cama del paciente. Bueno, evidentemente requiere de la cooperación del paciente, aquí un niño que no siempre es posible o un adulto que no lo permite. La ventaja es que este estudio puede realizarse, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos. Y este estudio, bueno, en general valora también directamente, aquí tenemos la presencia de residuo en lo que son los senos piriformes. Que se detuvo. Y bueno, se le otorga el bolo con colorante alimentario para que observemos con mayor facilidad qué ocurre cuando proporcionamos este bolo. La desventaja es que no valora la fase oral, no valora la propulsión lingual, únicamente la fase faríngea principalmente. Pero bueno, si es lo que tenemos en ese momento para el estudio, lo podemos realizar sin problema. Y bueno, la evidencia de que aquí pasa el colorante alimentario. Y bueno, en la manometría de alta resolución, ¿qué papel tiene en disfagia orofaringea? Permite establecer correlación de movimientos de estructuras anatómicas con presiones luminales. Aquí tenemos un esfínter esofágico superior que está relajando en el momento de la deglución. Y bueno, el trazo manométrico convencional que previamente observamos cómo disminuía esa presión de ese esfínter esofágico. Aquí tenemos un trazo de una manometría normal y podemos observar cómo es diferente esta presión a comparación de este paciente. Ojo, una manometría convencional, bueno, una manometría, perdón, de alta resolución normal no excluye el diagnóstico de alguna patología. Aquí tenemos un esófago de Jackhammer que ya nos comentaba ampliamente el doctor, pero la deglución es normal en este paciente, donde existe una relajación de este esfínter esofágico inferior y esto ya ven establecido, debe ser menor a 10 milímetros de mercurio. A comparación de este paciente con una acalasia, integramos aquí que tampoco relaja este esfínter con la deglución y que no relaja este esfínter como vimos en las degluciones previas. Vimos que este contorno permanece con más de 10 milímetros de mercurio. Ese paciente no está relajando ese esfínter. Y bueno, ¿hay que hacer estudios de extensión? Sí, en casos particulares. Les comparto esta imagen de un paciente que tenía esta desviación en esófago cervical. Perdón. Bueno, les concluyo, se le hizo una tomografía, era un conglomerado ganglionar, terminó en tuberculosis este paciente. Y bueno, esta paciente, el doctor seguramente la recordará, una paciente que fue un intento suicida, se cortó cuello por ahí. Entonces, ¿cómo hicimos la rehabilitación? Y ahorita esta paciente, ya con su cánula de Jackson, logra comer. Y bueno, nada más para comentar, no es el objetivo del tema sobre el tratamiento compensador. La adaptación de líquidos con espesantes es el tratamiento de primera línea en estos pacientes. Con estas diferentes consistencias, existen espesantes ahorita ya en México, y evitar alimentos de textura mixta. ¿Qué quiere decir? Digan a sus pacientes que eviten comer cereales, leche con sólido, caldos, verdura con líquido, que eviten ese tipo de alimentos. En los pacientes en quienes tienen severas alteraciones acerca de la seguridad, lo mejor es colocar una sonda de gastrostomía oportuna antes de que se desnutra o que existan más neumonías por aspiración. Existen dentro del tratamiento compensador, aparte de la adaptación de los alimentos, estrategias posturales, maniobras deglutorias que se le enseñan al paciente para evitar estas degluciones de riesgo. Y bueno, en casos particulares como este chiquito y paladar hendido, en lo que llega a su peso, otros aditamentos que existen para ayudarlos en lo que llegan a conseguir esa cirugía. Y bueno, los espesantes que tenemos ahorita uno en México y que nosotros mismos no lo indicamos, lo van a volver a sacar del mercado. También existe el tratamiento con electroestimulación. Hay dos modalidades, sensorial y motora.
La estimulación sensorial activa el sistema sensorial periférico, que incrementa las señales aferentes y promueve la plasticidad cerebral. Esto sobre todo se ha demostrado en pacientes con EBC. Y la estimulación motora, que no es más que se excita la contracción faríngea, induce la contracción muscular y mejora el movimiento yoideo. Existen muchas maniobras físicas, como el otorgar que si líquidos calientes, que si fríos, que si con gas, que si sin gas, etcétera. Dar a los pacientes capsaicina o chile, también se demuestra que incrementa la presión, pero bueno, no lo vamos a hacer hasta tener mayor evidencia. Y recuerden, no es un padecimiento que se valore solos, requieren de mucho un equipo multidisciplinario por todas las etiologías y patologías agregadas que hay que estudiar en conjunto con los demás compañeros. Y pues muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad. Gracias.